Bueno, te damos la bienvenida a este módulo de estructura en este hermoso programa que seguramente va a ser de mucha bendición para tu vida, iglesia y familia también. En este día quiero compartir acerca, en primer lugar, de la diferencia en tener una iglesia con estructura y tener una iglesia sin estructuras. Si vamos a la palabra de Dios en la Biblia, podemos encontrar algunos principios bien interesantes para poner un fundamento acerca de lo importante que es tener una estructura. Y en Juan capítulo 5, en el versículo 2 hasta el 4, se cuenta una historia bien interesante. La Biblia dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que estaban en el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Tener una iglesia o una organización que no tenga una estructura es depender de un milagro, es depender de un accidente, de una situación. En esta historia que acabo de leerles, la Biblia relata que había un lugar, había un estanque, donde una vez cada mucho tiempo descendía un ángel, removía las aguas y los enfermos que pudiesen llegar, o más bien el primero que pudiese llegar al agua, ese quedaba sano. Entonces era, por así decir, una lotería porque uno podía estar ahí todo el año esperando en todo momento y cuando llegase el ángel perdérselo. El estanque tiene que ver con agua que está justamente firme en ese lugar, que no tiene movimiento, y el ángel venía y le daba el movimiento. Una iglesia o una organización sin estructura no tiene el movimiento necesario para poder volverse flexible y entonces adaptarse a los tiempos que corren. Además, Dios va a traer un mover, Dios va a traer un fluir, como siempre lo hizo en la historia de la iglesia, y si la iglesia no está bien organizada y estructurada, es difícil que pueda moverse hacia el lugar que tiene que ir. Si miramos en esta historia nos damos cuenta de que la iglesia debería de ir a otra cosa, debería de ir a algo que nos permita tener más flexibilidad, que nos permita poder movernos, ir hacia lo que Dios tiene. Y yo lo compararía a lo que Dios busca para nosotros, más que con un estanque donde, bueno, vamos a ver si en algún momento ocurre algo y si nos toca, nos toca. Lo compararía más bien que lo que Dios quiere es una iglesia que sea como un río. Y hablaba recién entonces del estanque, ¿no? Y muchas veces tenemos esta figura de la iglesia donde el pastor es, por supuesto, la autoridad, y claro, está muy bien porque así la palabra de Dios lo establece, pero quizás es el que hace todo, tal vez es quien hace las compras, quien tiene que llamar a los hermanos, quien tiene que organizar las reuniones, quien tiene que predicar, el que tiene que visitar a los enfermos, el que tiene que enseñar la palabra y todo lo hace el pastor. Entonces, claro, dependemos de que la gente venga al estanque a poder alimentarse, de que la gente venga y que entonces ese día el pastor esté iluminado o ese día el pastor haya tenido el tiempo o la preparación o Dios lo haya ungido para dar el mensaje correcto. Y sin embargo, Dios quiere llevarnos a un fluir, Dios quiere que lo que hay en el pastor o en el hombre de Dios en la iglesia local pueda fluir a través de una estructura que entonces le permita a las personas no tener la dependencia solamente del pastor en el lugar, en la iglesia local, sino que fluya algo del hombre de Dios, que fluya algo del Espíritu Santo hacia el resto de la congregación y podamos todos entonces ser un canal de bendición, ¿no? Claro que es lógico que veamos en nuestra Latinoamérica y en los países que conocemos que las iglesias quizás locales no tengan la estructura que deberían de tener. Para eso están estos programas, para eso estamos compartiendo en este día la necesidad de ir hacia algo mejor. Muchas veces tienen que ver con la revelación que hay sobre la vida del hombre o la mujer de Dios en esa iglesia local y claro, la tentación a pensar de que las estructuras son del mundo, de que las estructuras
quizás no tienen que ver con Dios o con su palabra. Sin embargo, nosotros creemos hoy de que son tiempos para hacer cambios. Es importante porque si hablamos de un estanque o de un lugar donde las personas solamente van a llegar y van a ver si entonces sucede algo, estamos hablando donde el liderazgo está estático, donde, claro, hay que tener la expectativa de que una persona tenga la unción para poder atender las necesidades de todos y, claro, por supuesto, que todas las ovejas puedan estar sanas, que toda la iglesia local pueda estar bajo esa cobertura en unidad. Será más difícil si no tenemos una estructura. La típica estructura de iglesia local, quizás de tiempo atrás, tenía más que ver con tener un encuentro, llegar al lugar y que lógicamente suceda algo sobrenatural. Pero Dios quiere llevarnos a un contagio de lo sobrenatural, donde no sea solamente el pastor, sino que también la estructura, la congregación, los líderes, los que están a cargo, todos puedan ser un canal de bendición. Quiero comparar entonces, por un lado, la iglesia sin estructura, parecida a un estanque estático, y la iglesia con estructura, la comparamos con un río. La Biblia dice en Ezequiel 47, desde el versículo 1 hasta el 12 hay una historia muy interesante, muy linda, en el libro de Ezequiel 47, verso 1 en adelante. Voy a leer algunos versículos, no todos, pero dice la Biblia de esta forma. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta. Tengamos en cuenta que siempre en la Biblia cualquier visión que tenga que ver con una casa simboliza obviamente a la iglesia, simboliza al ministerio, y en este caso el profeta tiene esta visión donde ve agua que sale de la casa. Bueno, luego sigue contando todo lo que él vio, pero es muy interesante ver en el versículo 7 en adelante, y dice, volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno a uno y a otro lado. En la Biblia los árboles simbolizan al hombre, a las personas. Qué interesante. El agua que sale de la casa, de la iglesia local, del ministerio, a través de esas aguas que corren, son alimentados los árboles, o sea, los hombres, las mujeres, la congregación es alimentada. Bueno, y después dice en el versículo 8 en adelante, sigue esta palabra profética hablando de entradas en el mar y dice, recibirán sanidad las aguas, versículo 8. Entradas en el mar y recibirán sanidad las aguas. Bueno, siempre en la Biblia el mar simboliza las multitudes, simboliza la gente en el mundo. Y Dios quiere entonces que de la iglesia local fluya palabra, que fluya sanidad, que fluya la unción, que todo salga desde la iglesia local, que es la salvación para este mundo, pero que fluya a través de las personas y llegue al mundo. La forma, la manera en la cual este mundo puede ser sanado, dice, y recibirán sanidad las aguas. Es la manera en la cual podemos nosotros hoy llegar al mundo a través de la formación de estructuras en la iglesia. Claro que el río, como el estanque, ambos representan la gracia de Dios, pero es lógico ver de que el río es más efectivo. El río va a llegar hasta el mar, el río va a llegar a sanar aquellas aguas y ese será nuestro trabajo. Entonces, si elegiremos tener una estructura de estanque donde será todo estático, todo lo voy a hacer yo, a pasar entonces a tener un río que fluya, poner personas a cargo, elegir líderes, elegir hombres y mujeres de Dios que tengan una vida honorable y que estén entonces al tanto de la visión de esta casa. Es elegir quedarnos pequeños o elegir ir a algo mayor. Y Dios quiere usarnos para cosas mayores, ¿no? Dios quiere usarnos para ser de bendición a este mundo. Y este río viene a representar el mover de Dios, donde Dios tiene un espacio, donde Dios encaja perfectamente a través de lo que quiere hacer en este tiempo, para que su presencia pueda llegar al mundo, a los negocios, a las escuelas, que pueda llegar a las casas, que puedan llegar a los medios de comunicación, que en todas las áreas de la sociedad pueda llegar la influencia de la iglesia. Entonces, tenemos que
elegir, hemos llegado a un punto de elección en el cual la historia nos golpea, nos choca a la puerta y nos dice, bueno, ¿se van a seguir reuniendo como un estanque o van a elegir enviar personas para que fluyan dentro de ese río? Es una cuestión de estrategia, es una cuestión de poder subirse a ese río de Dios. El Señor mismo dijo, del interior de ustedes correrán ríos de agua viva. Cuando Jesús promovió a los discípulos, Él no los llamó, bueno, ustedes serán sacerdotes o ustedes serán como los patriarcas, no les dijo, bueno, ustedes serán maestros o rabíes, no, o rabinos, perdón. Él les dijo, bueno, ustedes serán mis discípulos, los comisionó, los preparó y les dijo que serían apóstoles. La palabra apóstol no es para tenerle miedo, significa básicamente ser un enviado a hacer algo afuera. Y bueno, este es un concepto que los romanos mismos utilizaban mucho, ¿no? Los romanos, al conquistar las ciudades, implantaban su cultura y hacían que las ciudades se parezcan a Roma. Lo que hizo el Señor y luego también el apóstol Pablo fue utilizar los términos justamente que utilizaban los romanos para hacer ver la claridad de que cuando el creyente llega a un lugar tiene que cambiar el ambiente. El creyente entiende que ve a la iglesia local como un espacio de preparación para luego salir afuera. La iglesia local es tal vez el cuartel general donde se organizan las cosas, pero luego hay una estructura que corre hacia afuera para que la sociedad sea transformada. Bueno, nosotros no estamos aquí para que las ciudades a nuestro alrededor se parezcan ni a Roma ni a las nuestras. Nosotros estamos aquí para que nuestras ciudades se parezcan al cielo. Necesitamos traerlo del cielo a la tierra y la única manera es que la iglesia fluya como un río hacia esos lugares. La oración de Jesús en Mateo capítulo 6, versos 9 y 10 fue bien clara. Él dijo, ustedes tienen que orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Así que, repito, tener una estructura, elegir hoy ser más bien como un río, nos va a permitir entonces tener líderes que van hacia afuera, líderes que se levantan y que son posicionados, que los que sigan a estos líderes también puedan ver el cielo manifestado en sus vidas y que donde vayan suelten el cielo en esos lugares, donde el principal objetivo entonces es la transformación de la cultura que nos rodea para que se parezca a una cultura celestial. Así que Dios nos está entrenando. Este programa es un entrenamiento, un equipamiento para que podamos enviar personas a la sociedad y puedan cambiarla y transformarla. No estamos diciendo que lo que hayas hecho hasta hoy, tu tarea pastoral o de liderazgo, no haya sido efectiva. Lo que estamos diciendo es que hay una forma quizás mejor y Dios te va a revelar cómo. Dios te va a hablar de qué manera potenciar eso que hay en tu interior y esa visión o ese sueño que Dios te mostró que se pueda hacer realidad. Así que el énfasis, más que en reunir, debería de ser en enviar. En lugar de reunir, pensar en enviar. Para enviar hay que comisionar, hay que capacitar, hay que estructurar, hay que organizarse. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestro llamado está en Isaías 61:4, donde dice, reedificarán ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Bueno, yo declaro en el nombre de Jesús que si Dios te puso a escuchar estas palabras es porque Él te está levantando para hacer algo al respecto. Quiero hablar entonces un segundo punto. Lo primero, las diferencias entre una iglesia sin estructura y una con estructura. En segundo lugar, poder entender de que necesitamos de la estructura para darle un lugar, un espacio a Dios para fluir. La estructura va a ser importante entonces porque va a ser como darle un canal a Dios. Es como si fuese que, bueno, Dios va a hacer fluir ese río y nosotros estamos dragando la tierra y estamos preparando el terreno para que el río corra por ese lugar. Eso es la estructura. El río de Dios necesita un espacio por el cual fluir y correr. Y para que eso ocurra, necesitamos preparar la tierra. Cuando nosotros organizamos y formamos una estructura en la iglesia local, de lo cual seguramente vas a recibir información de cómo hacerlo, Dios también te va a hablar, pero qué bueno es que te puedas preparar en esto. Estamos preparando el espacio y el canal. Yo quiero leer una historia para poder hablar un poquito más acerca de este punto en Juan capítulo 6, desde el versículo 5. Juan capítulo 6, versículo 5 en adelante, hasta el 11. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había
venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dios siempre sabe lo que hay que hacer, Jesús sabía lo que tenía que hacer. Nosotros, como hijos de Dios, como iglesia en la tierra, necesitamos saber qué tenemos que hacer. Dice Felipe, le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está este muchacho, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? En segundo lugar, repito, dije que necesitamos tener una estructura para darle a Dios un canal, un espacio por el cual Él pueda trabajar y fluir. Bueno, la pregunta es cómo armar esa estructura en este día, cómo fortalecerla, de qué manera. Bueno, la forma en la cual hay que comenzar es haciéndose preguntas. La Biblia aquí dice que Jesús hizo preguntas. Jesús le dice a Felipe: bueno, Felipe, ¿qué tenemos? Esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos como pastor, como líder. Mirar en la iglesia local y decir: bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en cuanto a recursos? ¿Qué tenemos en cuanto a personas? ¿Qué capacidades? ¿Qué dones? ¿Qué tenemos? Entonces, el primer paso es ese, es hacernos preguntas. Luego habrá propuesta también de ideas, asesorarse, buscar capacitación, escuchar programas. Bueno, esto que estás haciendo va a ser de mucha bendición. La participación en eventos, ponerse a trabajar. Esta es la forma o es la manera en la cual entonces le podemos dar a Dios un lugar para fluir. Podemos formar y formalizar una estructura. La forma en la cual podemos llegar a este mundo es a través de la organización, la formación de modelos, de estructuras. Y digo esto porque hay muchos lugares a los cuales no vamos a llegar si no es a través de una estructura organizada. Es muy probable que no puedas reunirte con el alcalde, el intendente de tu ciudad, si no hay una estructura, si no hay una organización detrás, porque ellos así es como valorizan entonces una reunión. Se reúnen no con una persona, se reúnen con una organización, con una estructura, con lo que hay detrás de la persona con la cual se están reuniendo. Así que esto es muy importante, repito. Dios te va a guiar, Dios va a poner a tu lado y cerca abogados, contadores, licenciados, personas formadas para que te puedan ayudar en la organización y en la formación de una estructura. La manera en la cual, repito, podemos llegar al mundo, a las esferas de este mundo, es haciéndolo de una forma organizada, teniendo personas o tal vez organizaciones que les sirvan a la sociedad. Esta es una forma en la cual la iglesia puede crecer más rápido y llegar a lugares donde quizás el pastor solo no va a llegar, quizás el miembro de la iglesia solo no va a llegar, pero sí la organización se puede plantar. En el mundo valorizan estas cosas. Cuando ven que hay una organización, cuando ven que hay una estructura, respetan, escuchan. Y estas organizaciones pueden darle a Dios un lugar para moverse sin darle lugar al gobierno a negarse, sin darle lugar a las autoridades civiles a negarse, o poner barreras o ser de tropiezo a la iglesia local. Una iglesia sin estructura es una iglesia que está debilitada frente al gobierno local. Y bueno, de esta forma el gobierno no puede negarse, de esta manera las autoridades no pueden estar en contra de las actividades. ¿Por qué? Porque hay una organización, hay una estructura, hay personas haciendo el bien a la gente y el bien a la sociedad. ¿Qué más quiere una autoridad civil que poder tener hombres y mujeres que le hagan bien a la sociedad? Así que entonces necesitamos de la estructura. Será darle a Dios un espacio para obrar, será darle al mundo un lugar que puedan ver donde las personas pueden crecer. Así que no nos negamos a transmitir la palabra de Dios, al contrario, es la palabra de Dios la única que puede transformar la sociedad, porque entendemos de que hemos sido llamados a predicar. A veces hay pastores que dicen: bueno, yo solamente voy a predicar, yo solo voy a enseñar. Hay otros que dicen: no, yo voy a hacerlo todo. Está bien, si Dios te llamó solo a predicar, que lo hagas, pero hay que tener personas que se encarguen de la administración, personas que se encarguen de la estructura, de la formación, que se encarguen de las diferentes áreas, ¿no? A mí me gusta mucho la historia de Moisés porque en determinado momento él hacía todo. Y cuando él hacía todo, su suegro lo frenó y le dijo: así vas a terminar muriendo. No, no funciona, no sirve. Necesitas una estructura.
Y la Biblia dice que el suegro de Moisés le dijo, ¿por qué no elegís una cantidad de personas que tengan un testimonio y entonces los pones a cargo de otras personas? Moisés lo hizo. Moisés entendió de que de esa manera estaba siendo más responsable. De hecho, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, y la palabra de Dios lo dice en Juan capítulo 3, verso 14, que Moisés levantó esa serpiente y dice, así fue necesario y es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nuestra forma de levantar a Cristo en la sociedad es a través de organizaciones, de estructuras que puedan mostrarle al mundo de que hay una manera mejor de hacer las cosas. Si la iglesia no resuelve algunos problemas de la sociedad, nadie más lo va a hacer. No lo va a hacer la política, no lo van a hacer las autoridades de este mundo, lo tiene que hacer la iglesia. Es muy importante darle a Dios una estructura por la cual Dios pueda fluir y moverse. En tercer y último lugar, y cerrando esta reflexión, me gustaría que ustedes me acompañen a leer la continuidad de esta historia, porque Jesús, dijimos, bueno, hizo preguntas. Felipe, ¿qué tenemos? Muchachos, ¿qué es lo que tenemos? A ver, tenemos gente con hambre. Bueno, tenemos ahí unos panes y unos peces. Jesús hizo preguntas. Empecemos entonces a armar la estructura haciéndonos estas preguntas. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? En tercer y último lugar, podríamos decir que necesitamos organizar esa estructura a través de un sistema en el cual pueda fluir Dios, pueda fluir el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es un sistema en todo caso? Lo vamos a hablar en los próximos minutos. Pero un sistema está compuesto por personas, por recursos y por información. Todo sistema tiene estas tres cosas: personas, recursos e información. Permítanme que les lea esta historia de Jesús y veamos cómo todo esto confluye en la formación de un sistema. Juan capítulo 6, versículo 10 hasta el 14 dice, entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuánto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a los discípulos, recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y se llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, verso 14, dice, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Fíjense qué interesante, ¿no? El comienzo, Jesús hace preguntas, el proceso. Bueno, dice, tomemos los panes, tomemos los peces, da gracias al Señor, ocurre el milagro, se sacian todos los que están presentes. Bueno, sobró algo, organicémoslo en cestas, vamos a guardarlo, vamos a dárselo a quien haya que dárselo. Y los hombres, dice, viendo esto que pasó, dijeron, wow, este es el que tenía que venir, este es el Mesías, este es el hombre. La manera en la cual el mundo va a creer es si ve señales, si ve milagros, si ve que la iglesia tiene la fortaleza que tiene que tener. Dios es un Dios organizado, Dios es un Dios que tiene estructuras. En los cielos hay una estructura, en los cielos hay un orden, hay una autoridad. Bueno, la iglesia también lo tiene y es necesario que lo pongamos en práctica. Este es el aspecto que revela Jesús de la naturaleza de Dios hoy también en nosotros, que Dios es un Dios organizado. Dios presta atención a las pequeñas cosas. Jesús lo hizo, prestó atención a las pequeñas cosas. Sobró pan, sobraron peces. Bueno, vamos a estructurarlos, vamos a ponerlos en canastas. Eh, Dios quiere hacer que tus ideas se vuelvan efectivas. Hay muchos que a lo mejor, bueno, por falta de organización o por falta de una estructura lo terminan perdiendo todo. Dice Proverbios 13:23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Dice en la nueva versión, que en la llamada traducción viviente, dice, la granja del pobre puede que produzca alimento, pero la injusticia le arrasa con todo. Bueno, una persona que considera hoy ser sabia, ser una persona que forma un sistema, que organiza una estructura, porque de no hacerlo, por más que le ingrese y por más que le llegue, lo termina perdiendo y todo es arrasado. Es contradictorio, pero así funciona. La gente, aunque parezca pobre, tiene cosas. Lo que pasa es que no sabe administrarlo. La iglesia local, que a lo mejor quiere crecer y no puede hacerlo, sí tiene con qué. A lo mejor le falta estructurarse y organizarse.
Y cierro diciéndote que es importante la formación de un sistema, ¿no? Dije yo que un sistema está compuesto por personas, por recursos y por información. Veámoslo en este ejemplo. Personas. Bueno, tenemos un conjunto de personas en diferentes niveles, seguramente en la iglesia local, que además de hacer actividades en su nivel o en su espacio o especialidad, le van a dedicar tiempo a lo que hacen. Miremos en este caso, en la historia de Jesús. Jesús encuentra personas, dice, bueno, tengo 5.000 hombres, más mujeres, más niños que necesitan comer. Bueno, tengo a los discípulos que están acá para ayudarme. Bueno, por otro lado, tengo un muchacho que trajo algunos panes y algunos peces. ¿Qué puedo hacer? Jesús se da cuenta que tiene a las personas y tiene que operar en esto, tiene que formar un sistema por el cual pueda fluir el milagro. En segundo lugar, tiene recursos, porque un recurso es, en todo caso, un conjunto compuesto de cosas. Bueno, en la iglesia local serán el edificio, serán las máquinas, será, qué sé yo, no sé, será el dinero que ingresa, será, bueno, todo lo que haya físico es parte de los recursos. Y es lo que la organización tiene en cuenta a la hora de poder formar un sistema, que tiene que haber recursos. Bueno, Jesús los identificó. Dijo, a ver, tenemos estos panes y estos peces. Ahí están los recursos. Lo único que hizo Jesús fue multiplicarlos, darle a Jesús un canal para que esos recursos, que parecían pocos, se conviertan en muchos para la gente, que las personas puedan ser saciadas. Lo mismo tiene que hacer el pastor en la iglesia local. A la congregación darle el alimento, pero luego hacia afuera que la congregación pueda salir y seguir creciendo y seguir llevando alimento hacia afuera también. Por último, hablamos de que todo sistema, además de tener personas y recursos, tiene información. Bueno, la información es el elemento que manejamos, es la materia prima de la organización y sin la información no tendría sentido. Entonces, una organización tiene una visión, tiene una misión, maneja información. Bueno, la iglesia local tiene la mejor información y es que es la salvación Cristo para este mundo. La información que tenemos en la iglesia necesita correr hacia afuera, no se puede quedar en los bancos de nuestra iglesia. La información que nosotros tenemos es vital, es clave para que la sociedad sea transformada y para que hombres y mujeres afuera puedan ser salvos y puedan recibir a Cristo. En esta historia que les relaté, donde Jesús hace el milagro de multiplicar los panes y los peces, él recibe esta información. Hay un muchacho en la multitud que tiene algunos panes y algunos peces, pero él también maneja una información que los demás no, y es que Dios puede hacer el milagro. Así que él sabe cómo hacerlo. Él mira al cielo, levanta esos panes y esos peces y habla con el Padre Celestial. Él sabe que los recursos vienen del cielo. Él sabe de que su comunicación con el Padre Celestial le va a permitir que él pueda ser el canal para que muchas personas puedan ser alimentadas. ¿Qué información Dios puso en tu corazón? ¿Qué información Dios puso en tu casa, en tu hogar espiritual, en tu iglesia local? ¿Qué información Dios te dio que otros no tienen y que va a ser la estructura y que va a ser la formación del canal por el cual Dios va a fluir? ¿Cuál es esa información? Porque va a ser clave. Y en este día te animo en el nombre de Jesús a que puedas hacer lo mismo que hizo Jesús. Él vio y vio a las personas y le identificó con cuáles trabajar, a quiénes poder ayudar. Él también identificó los recursos que tenía, que eran escasos, porque los recursos siempre serán escasos humanamente, pero cuando él miró al cielo, los recursos se multiplicaron y se volvieron infinitos. ¿Necesitan comer? Bueno, va a haber para todos y va a sobrar. La información que manejamos está en la palabra de Dios. Todas las ideas que necesitamos están en Dios. Dios te quiere hablar a través de este programa, a través del Espíritu Santo en la intimidad en casa, a través de la iglesia local, del aprendizaje con la palabra. Dios te quiere hablar. Yo te animo a que no desestimes la formación de un sistema en tu iglesia local, un canal por el cual ingresan los recursos, un canal por el cual ingresa la información y luego salgan para bendecir a la gente y ganar almas para Cristo. No desestimes la formación de una estructura. Diseñar un sistema efectivo va a ser muy necesario y vas a tener que invertir en esos tres elementos: invertir en personas, invertir en recursos, invertir en tener más y mejor información. Así que esta es la manera en la cual nosotros hoy podemos serle de bendición a muchas personas, formando una estructura. Yo te animo a que puedas estudiar, que puedas prepararte, que puedas buscar cómo formar esa estructura, de qué manera hacerlo y persistir, no abandones en este tiempo
de dificultad. La Biblia profetiza ya que viviríamos tiempos peligrosos. Las personas a tu alrededor necesitan también ponerse a actuar dentro de ese sistema y bajo esa estructura. Lo que no persiste probablemente será por falta de organización y después no tengamos a quién culpar. No podemos decir, bueno, fue la pandemia, fue el diablo, no podemos culpar a nadie. Si Dios nos llamó a hacer algo, Él está esperando que hagamos algo al respecto. Y la manera de hacerlo es de forma organizada, teniendo una estructura y a través de un sistema. Así que, repito, bueno, hemos visto la comparación entre una iglesia sin estructura y una iglesia como un río, con una estructura. En vez de ser una iglesia estancada, será una iglesia que fluye hacia la sociedad. Hemos hablado de la importancia de estructurarnos para darle a Dios un lugar, un canal por el cual Él pueda fluir. Y por último, la necesidad de organizarnos y de tener un sistema para que entonces podamos cumplir con el plan y el propósito de Dios. Bendigo tu vida y oro que en el nombre de Jesús Dios te dé sabiduría, Dios te dé más capacidad, Dios avive los dones que hay dentro tuyo y que lo que Dios te llamó a hacer, lo puedas hacer. Seguramente estoy convencido que Dios te da recursos, que Dios te da personas y que Dios ya está plantando en tu corazón información que te va a permitir cumplir con el propósito y el plan de Dios. Muchas gracias, muy bendecidos.